Esta mañana. Bendiciones a los que se bautizaron, realmente les felicito, gracias a Dios, un paso muy bonito. Gracias por haber tomado esa decisión tan importante como lo es el bautismo. También, hermanos, va a haber una reunión hoy después del refrigerio con los hermanos que se van a graduar de vida cristiana en el salón número 6 con Mirna, por favor, los que se van a graduar. No he leído esta tarjetita, pero es una tarjetita que manda nuestra hermana Elsie Marroquín. Dice: Iglesia Bautista Esperanza Viva, gracias por las bonitas flores y por su presencia. Por favor, denle las gracias a la iglesia y por las flores y los hermanos que nos honraron con su presencia. Y lo firma nuestra hermana Elsie Marroquín. Ustedes saben que hace 15 días tuvimos el funeral de nuestro hermano Marroquín, y realmente fue de gran bendición. Y nuestra hermana Elsie dice que todavía no se siente con ánimo de venir a la iglesia porque por años estuvo acostumbrado con su esposo a venir. Su esposo murió cumpliendo más de 98 años. Así que, así que bendiciones para todos. ¿Se acuerdan, hermanos, que estamos con esto de enseñando sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? En la semana pasada hablamos acerca de las bendiciones de tener a Dios como nuestro Dios. Y hablamos acerca de los ateos, los agnósticos, hablamos de la mala ciencia de los filósofos, hablamos de aquellas personas que dicen que Dios no existe. Y hablábamos también de que el punto de partida para tener a Dios como nuestro Dios es creer que hay un Dios como lo dice la Biblia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ustedes van a recordar el principio que recalcamos la semana pasada: de Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y estuvimos viendo ejemplos de personas en la historia que trataron de burlarse de Dios, trataron de mofarse de Dios, y al final nos dimos cuenta, mis queridos hermanos, que fueron personas que al final fueron también confrontados por Dios. Antes de continuar con mi predicación de los puntos que tengo para hoy, recuerdan que hablamos sobre 3 revelaciones preciosas que Dios nos ha dado para demostrar, no que Él existe, para demostrar que Él es Dios. Él es Dios. Y decíamos que hay 3 revelaciones maravillosas. La primera revelación tiene que ver con su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y decíamos que detrás de toda esta constelación, detrás de este maravilloso universo que Dios nos ha dado, tuvo que haber un diseñador especial, una mano creadora, y esa es la mano de nuestro Dios. Ustedes van a recordar que en 1969 fue el primer lanzamiento a la luna, y uno de los astronautas cristianos, cuando llegó a la luna y cuando pudo salir de la nave y pudo ver el espacio y pudo tocar, tierra, y pisó luna, ¿sabe qué dijo este hombre? Él dijo: no hay duda. Y un científico, un astronauta, diciendo: no hay duda, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y esa es la primera revelación que Dios nos ha dado a los seres humanos. Una segunda revelación es la conciencia. Romanos capítulo 2 nos dice que Dios ha puesto en nosotros una conciencia que nos acusa o nos defiende de nuestros razonamientos. ¿Sabe usted por qué el ateo no tiene excusa? El ateo no tiene excusa porque Dios le ha revelado en su conciencia que hay un Dios supremo sobre todas las cosas, la conciencia. Pero dijimos que la tercera revelación que Dios ha dado a la humanidad se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Primero es la creación, segundo es la conciencia y tercero es el Señor Jesucristo. En Hebreos 1 dice: porque Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a través de los padres y los profetas, nos ha hablado ahora
por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No hay excusa. No hay excusa para decir que no hay Dios. Cuando hablamos de nuestro Dios, debemos hablar también de que Jesucristo, como dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible. Esta imagen del Dios invisible, una vez fue crucificado en la cruz para perdonar nuestros pecados, derramando su sangre en favor de cada uno de nosotros. Y esto a mí me llena, hermanos, me llena de gozo, me llena de satisfacción, el saber que el Dios mismo, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, en la cruz pudo también derramar su sangre, vencer a la muerte, vencer al pecado y declararnos perdonados a todos aquellos que hemos creído en el verdadero unigénito Hijo de Dios. Y por eso la Biblia dice, y me gusta siempre repetir esto, y díganlo conmigo si se lo puede, y por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, díganlo conmigo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay otro Dios fuera de Jesús. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Y brindémosle un fuerte aplauso a Dios por tenerlo a Él como a nuestro Dios. Decíamos la semana pasada que la mayoría de las personas creen en Dios, pero no tienen a Dios como su Dios. Y que una de las bendiciones que nosotros tenemos es que sí, creemos en nuestro Dios, pero tenemos a Dios como nuestro Dios. Y yo creo que eso hace toda la diferencia entre aquellos que dicen, sí, yo creo en Dios, pero no tienen a su Dios como su Dios. Y nosotros decimos, sí, claro, creemos en Dios, creemos en nuestro Dios, pero ese Dios en el cual creemos, lo tenemos como a nuestro Dios. En uno de los salmos, y quiero que vaya conmigo a este salmo, mire lo que dice el necio. Salmo capítulo 14, versículo 1. Mire lo que dice el necio. ¿Están conmigo? Y léalo conmigo fuertemente. Salmo capítulo 14, versículo 1. Dice la Biblia. Léalo conmigo, por favor. Salmos 14, 1. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Se da cuenta, hermano, que es una necedad decir que no hay Dios. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, es una necedad no creer en Dios. Ahora, el asunto es este. Los que no creen en Dios, en realidad no es que no crean en Dios. Porque cuando yo voy a esta palabra de necio, esta palabra necio en el hebreo significa necedad moral. Es una palabra hebrea que es la palabra naval. Pues esta palabra naval significa necedad moral. En otras palabras, es una persona sin moralidad. La persona que dice yo no creo en Dios es un necio. Moralmente no tiene moralidad en su corazón. Mucha gente, hermanos, es dotada de superinteligencia. Mucha gente es tan inteligente, pero con una profunda inmoralidad en sus corazones. El no creer en Dios es una necedad. No es que la gente que no cree en Dios no es inteligente. Más bien, el sentido es que es gente que no tiene una moral por rechazar la existencia de un Dios todopoderoso. Cuando vamos a este salmo del 14:1, cuando la Biblia dice el necio en su corazón, hermanos, lo que está tratando de decir Dios aquí a través de su palabra es que esa falta de moralidad, esa necedad,
conduce a la persona a rechazar el creer en Dios. En otras palabras, déjenme cómo les explico esto. Esa palabra naval, que significa ser inmoral, inmoralidad, lo que está tratando de hacer el ateo, el agnóstico, el que no cree en Dios, lo rechaza porque en esa inmoralidad no quiere aceptar que hay un Dios supremo sobre todas las cosas. El punto es este: el ateo, como es un ateo inmoral, no estoy diciendo que todos los ateos son inmorales. Hay ateos y agnósticos probablemente más moralistas que muchos cristianos y que muchas personas que creen en Dios. Lo que estoy tratando de decir es que el ateo, al rechazar a Dios, está diciendo: yo voy a vivir mi vida sin rendirle cuenta a un ser superior. No me importa lo que yo hago. Con eso estoy justificando a mi conciencia la manera y la conducta de vida que yo quiero tomar. Se le preguntó a un ateo muy famoso sobre qué haría él si en realidad no existe Dios. Él dijo: es que en realidad Dios no existe. Y como Él no existe, lo que voy a hacer es embriagarme mucho y voy a hacer sexo con todas las mujeres que se me pongan enfrente. Entonces, ¿qué está diciendo esta persona inmoral? Está diciendo: como no tengo que rendirle cuenta a nadie, como no hay ningún ser superior sobre mi vida, como yo rechazo el creer en ese Dios, voy a vivir mi vida como me da la gana. En otras palabras, dice el necio en su corazón. Una persona inmoral está diciendo: voy a vivir como yo quiero en mi conciencia. No importa, voy a justificar mis actos como yo quiero vivir, pues de todos modos no hay ningún Dios sobre mi vida. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Romanos capítulo 1, y vaya conmigo, versículo 18 en adelante. Mire lo que la Biblia nos dice en Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Y aquí encontramos la culpabilidad del hombre. Cómo Dios culpa al hombre en su propio estado de inmoralidad y de ignorancia espiritual. Están conmigo, Romanos 8, 18 en adelante. Quiero que lea conmigo la Biblia esta mañana. Mira lo que Dios dice contra este tipo de personas, contra esta línea de pensamientos. ¿Están, verdad, conmigo? Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, mire, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, y aquí está el punto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. En otras palabras, el hombre, el ateo, el agnóstico, la mala ciencia, el mal filósofo, el mal poeta, el mal escritor, hermanos, déjenme decirle, no tiene ninguna excusa. Porque la Biblia dice en el versículo 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y repita conmigo esta frase: de modo que no tienen excusa. No hay ninguna excusa para ningún científico, para ningún agnóstico, para ningún ateo decir no hay Dios. La palabra dice no hay excusa. Mire, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y qué triste. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahí tenemos a un Carlos Darwin, profesando ser sabio, se hizo necio. Y ahí tenemos ateos como Carlos Marx, Vladimir Lenin y muchos más, diciendo no hay Dios. ¿Por qué? Porque se hicieron necios. Hoy en día, si usted quiere conocer ateos de que usted ve en televisión, solo mire uno de los canales latinos.
uno de los mejores periodistas que ha dado México a Latinoamérica, se declara como ateo. Un cantante que recientemente murió, él dice que él no cree en Dios, él dice que él cree en él mismo. Y si él cree en él mismo, pues entonces sí cree en Dios, porque él se considera Dios. Es triste, pero es una de las realidades, hermanos, que vivimos hoy en día. Y por eso la Biblia dice, profesando ser sabios, ¿qué se hicieron? Se hicieron necios. Y usted lo va a ver con corbata, con traje, lo va a ver con grandes dones, grandes talentos. Pero usted va a ver que estas personas, al final, la Biblia dice que se hicieron necios. Versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y mira esta lista que da el apóstol Pablo: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Terrible, terrible. La mejor bendición que yo puedo tener como ser humano es la bendición de tener a Dios como mi Dios. Y si yo tengo a Dios como mi Dios, significa que mi Dios está a mi lado. Mi Dios está dentro de mi corazón. Se le preguntó a un campesino de Guatemala, si creía en Dios. ¿Y sabe qué respuesta dio este campesino? El campesino dijo: ¿cómo no voy a creer en Dios si por Él estoy aquí? Y el ateo le vuelve a preguntar: ¿de veras tú crees en Dios? Y el campesino decía: sí, yo creo en Dios. Ajá, ¿y cómo es tu Dios?, le dijo el ateo. El campesino dijo: mira, mi Dios es tan grande que está en todas partes, y a la misma vez es tan pequeño que está dentro de mi corazón. Y ese es Dios. Un Dios tan grande, capaz de comunicarse con nosotros, capaz de tener intimidad con nosotros, capaz de vivir dentro de nuestros corazones, capaz de ser el todo de nuestras vidas. A veces la gente más estudiada, más intelectual, quiere tener de menos a la gente que no ha estudiado. Mire, conozco gente que no sabe leer ni escribir y son más inteligentes que todos los que pasaron por la UNAM y la UCLA de aquí de Los Ángeles. Más inteligentes que ellos. Había un médico que tenía que ir a dar consultas a una pequeña jungla. Para llegar a la jungla tenía que atravesar un pequeño lago. Y contrataron al mejor que puede andar en una pequeña canoa. ¿Saben que las canoas, los botes, qué otro nombre tienen las canoas? ¿Cómo dice? Lanchas. Cayuco, muy bien. Contrataron al mejor de la jungla
Y bueno, dijo, este es el doctor, lo vamos a pasar al otro lado. El doctor dio las consultas, pasó las inyecciones, todo lo que hizo. Muy bien, era la hora de la tarde, tenía que regresarse. A medio lago, el doctor comenzó a hacer preguntas al de la jungla, al campesino, y le comenzó a preguntar, ¿tú sabes leer? Y el campesino dijo, no, yo no sé leer. Y el doctor le dijo, has perdido una parte de tu vida. ¿Sabe las matemáticas? Pero señor, yo no sé ni leer, ¿cómo voy a saber las matemáticas? Si no sabes las matemáticas, has perdido otra parte de tu vida. Entonces, significa que, ¿sabes escribir? Pues si no sé leer, ¿cómo voy a poder escribir? Y el doctor le dijo, has perdido otra parte de tu vida. El campesino ya como que, ¿me entienden? Que lo agarren a uno así como de, como que no. Entonces el campesino le preguntó al doctor, ya enojado, doctor, ¿y usted sabe nadar? Y el doctor le dijo, yo no sé nadar. Y el campesino le dijo, entonces usted ha perdido toda su vida. Hay gente que cree que es muy inteligente y que es muy capaz, pero en realidad, como dice la Biblia, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dios no mira cuán inteligente tú seas. Dios no mira cuán preparado tú seas. Dios no mira cuán bueno eres tú en la matemática, en el álgebra de Baldor, lo que sea. Dios no está mirando eso en tu mente y en tu corazón. Dios lo que está mirando es qué estás haciendo tú con Él. ¿Cuál es tu relación personal con Él? Si tú lo rechazas, la Biblia dice que hay una condenación eterna. Pero si tú lo recibes en tu corazón y lo haces a este Dios como tu Dios, la Biblia dice que tienes una vida eterna con Él para siempre. En otras palabras, si tú haces de Dios a tu Dios, esta mañana tú sales de este templo con la seguridad eterna, sales con el perdón de pecados y sales con la convicción de que no hay otro Dios alrededor más que un Dios, y su nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro Dios. El único Dios a quien servimos y a quien adoramos se llama Jesucristo. Por lo tanto, cuando tú recibes a Jesucristo, recibes al Dios Padre, recibes al Hijo y recibes también al Espíritu Santo en tu vida, porque Él es nuestro Dios, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Déjenme decirle esto: en aquel día, cuando el Señor Jesucristo venga, en ese día en que todos los seres humanos seremos juzgados, estaremos frente a frente con Dios, estaremos cara a cara, estaremos frente a su presencia. Ahí estarán los ateos, los filósofos, los músicos, los cantantes, los poetas, los escritores, los científicos, los religiosos, los líderes religiosos, todos aquellos que envenenaron en las universidades las mentes de los jóvenes, arrancándoles, quitándoles la idea de la existencia de un Dios, estarán allí frente a Dios, dándole cuentas a Dios. Todos aquellos que han blasfemado, que han insultado, que han sido irreverentes y mostraron una conducta inmoral delante de Dios, ahí estarán frente a Dios. Los ateos, los agnósticos, los escritores del pensamiento libre, aquellos que influyeron en los muchachos, en los jóvenes, sembrando las dudas de la existencia de Dios, en ese día final verán cara a su Dios. Los ateos, los burladores de Dios, los que ya murieron y los que le siguen negando y los que le van a negar el día de mañana, un día estarán enfrente de ese Dios que es nuestro Dios. Y un día Dios les dirá a aquellos que le conocimos: vengan, benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor, porque ustedes vivieron en relación conmigo, vivieron en comunión conmigo, mientras aquellos que rechazaron creer en el nombre de Jesús, dice la Biblia que les dirá: apartaos de mí, no os conozco, al fuego que está preparado para ustedes. No hay duda, hermanos, un día estaremos cara a cara frente a nuestro Dios. Ahora, déjenme decirle algo interesante. El hecho
de que los ateos nieguen la existencia de Dios no significa que Dios no exista. El hecho de que los agnósticos nieguen la existencia de Dios no significa que Dios no exista. Dios sin el hombre sigue siendo Dios. El hombre sin Dios no es nada, no es nadie. Hermanos, mientras los ateos siguen negando a Dios, los ateos de toda la historia, los agnósticos de toda la historia, déjenme decirle que ellos están hechos polvos en sus sepulturas. Y mientras el Dios a quien ellos negaron sigue por los siglos de los siglos. Amén. Porque Él es nuestro Dios. Ellos están sepultados y tenemos a un Cristo que vive por los siglos de los siglos. Amén. No podemos nosotros, hermanos, ser desagradecidos. Lo que tenemos que decirle a Dios es: Dios, ayúdame a vivir contigo, ayúdame a mantener mi relación personal contigo, ayúdame a seguirte, ayúdame a amarte, porque tú eres mi Dios. Porque todos aquellos que rechazaron a Dios están ahí esperando el día en que se van a encontrar con nuestro Dios. No llego al punto de las bendiciones, pero no quiero terminar sin ir al profeta Isaías. Miren lo que la Biblia dice en el profeta Isaías. Hay algo muy interesante acerca de Dios y los ídolos. Y hablando de este otro punto, de los ídolos y todo lo demás, Dios nos dice lo siguiente esta mañana. En Isaías capítulo 41, versículo 10 al 13, ¿está conmigo? Miren lo que dice el profeta Isaías. Capítulo 41, versículo 10 al 13. Por lo menos quiero introducir esta bendición y hablar de lo que quiero decirles esta mañana. Isaías 41, 10 al 13. Si lo tienen, léalo conmigo. Miren lo que Dios le dice al profeta. Ahora, el contexto histórico de este pasaje es que el profeta Isaías se sentía, hermanos, asediado, acusado. ¿Sabe cómo murió el profeta Isaías? El profeta Isaías murió con una sierra de cortar madera. Así murió el profeta Isaías. Murió aserrado. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que esa gloria que él llevó es una gloria que nos habla hasta el día de hoy. Muchas veces nosotros le tenemos miedo a la lluvia. No voy a la iglesia porque va a llover. Le tenemos miedo al calor. Y si no está puesta la calefacción en el tiempo de invierno, ¿para qué voy a la iglesia? Mucho frío. Hermanos, esos hombres lo dieron todo porque murieron declarando que Dios era su Dios. El apóstol Pablo murió guillotinado. El apóstol Pedro murió crucificado, cabeza abajo. El apóstol Juan fue expatriado a la isla de Patmos. El primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban, dice la Biblia que fue apedreado y Saulo de Tarso estaba consintiendo su muerte. Y eran piedras grandes que le caían sobre él. Y él, cuando murió, solo pudo decir el ejemplo de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como estos hombres fueron capaces de dar su vida por aquel que había dicho que era su Dios. Hombres que no le tuvieron miedo a la muerte como el profeta Isaías. Hermanos, ojalá nosotros pudiéramos ser como, por lo menos como el apóstol Pedro. Todo agresivo y todo metido y todo, pero que al final podamos ser como él. No les digo que tengamos que morir crucificados cabeza abajo, pero dar ese sacrificio que él dio en honor al Señor Jesús. ¿Cómo necesitamos ser como ellos, hermanos? Que no le tengamos miedo a las pruebas, que no le tengamos miedo al agua. Quizás muchos dijeron: mañana no voy a ir a la iglesia porque ya dijeron que un 20% va a llover. Y como aquí son tan escandalosos los noticieros, hermanos, ven a ese Borrales en el 34. Una lluvia como la de hace 3 días, sale con su micrófono: fuertes tormentas azotan al sur de California. No, hombre, que se vayan a México, a Centroamérica, en donde esas lluvias son con sapos, culebras, cangrejos y alacranes. Esas sí son lluvias, hermanos. Y que esos truenos
Mire, una vez estaba yo en la casa, pues mi cama se levantó contra el techo y volví a caer 3 veces. Esas son lluvias. No, no se lo crea, tampoco así. Pero eso sí son truenos que te mueven de la cama. No, hermanos, aquí con unos relampaguitos que cae, el pobre perrito que yo tengo, el Kirby, el pedacito que cola que tiene, trata de meterlo entre las patas y no puede, y se anda escondiendo por el miedo. Que seamos hombres como el profeta Isaías. Pero ¿qué le dice Dios? En medio de toda la acusación a Isaías, mire, para aliviar su corazón, Dios le dice, versículo 10, capítulo 41, léalo conmigo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. ¿Y qué dice la Biblia? Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Lea conmigo versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ese es nuestro Dios, hermanos. Un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que te dice esta mañana: hey, no temas, porque yo estoy contigo. Yo tomo tu mano derecha. No te desaliente. Hermano, si usted está pasando pruebas este día, no se desaliente. Dios te dice: yo soy tu Dios y yo estoy contigo. Tienes una entrevista de trabajo esta semana. Tú levántate, date tu ducha, bien perfumadito, bien resurado, y las mujeres pues bien vestiditas y todo. Vayan, preséntese a su entrevista y usted va y dice: en el nombre de Jesús, yo estoy aquí porque Jehová me ha dicho que es mi Dios y que Él no me abandonará y que Él no me dejará. Y ese es nuestro Dios. Y tenemos que ir con esa convicción. Usted quiere conquistar a una muchacha porque es soltero. También, hermano, se vale. Se vale. Usted haga lo que yo hice. Ve a Mirna y cásate conmigo y aquí estamos. Es lo que tiene que hacer. No, ¿por qué tiene que ir ahí dudando con una flor? ¿Me va a decir que sí? ¿Me va a decir que no? Si ya te gustó y si ya se gustaron, porque también hay que ver eso, porque hay quienes son bien atrevidos y no ha habido nada. Ni siquiera una miradita y va: ¿quieres casarte conmigo? Como dice, sí, que si te quieres casar conmigo, no te conozco. Vaya con esa convicción y usted diga: yo soy un hijo de Dios. Y Dios ha dicho que Él está conmigo. En su negocio. Cuando usted abra su negocio, usted no vaya pensando en que el día va a estar mal para su negocio. Usted va confiando, creyendo: Jehová me ha dicho, yo soy tu Dios. Usted va al médico y su médico tal vez le va a tener malas noticias. Está bien, malas noticias, pero Dios ha dicho: yo soy tu Dios, no te dejaré ni te desampararé. Y como dijo el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y bueno, ya se me olvidó, pero ahí sigue. Y por último dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y en su versículo dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré